El Porfiriato fue un periodo en la historia de México en el cual el presidente Porfirio Díaz gobernó México durante 35 años, entrando a la presidencia en el año de 1876, con promesas de establecer el gobierno republicano y combatir las relevancias, pues aunque ya habían gobiernos autoritarios en México. Porfirio Díaz adoptó prácticas autoritarias, pues ya desde el inicio de su mandato consolidó su poder mediante la represión de opositores. Buenas tardes, maestro Paulino. Soy Brando López Díaz, del equipo 4 del grupo 1403. Me toca hablar sobre los efectos a largo plazo que trajo el porfiriato. El porfiriato trajo varios efectos positivos como negativos, por así decirlo. Trajo demasiadas reformas económicas, de infraestructura, que pues ayudaron mucho al país, pero no fueron tan beneficiosas para la mayor parte del pueblo, pues los campesinos y obreros terminaron casi sin nada de lo que se ganó. Todo eso fue para extranjeros que invertían en el país, empresas privadas o sí para la élite de los gobiernos. En el ámbito social, el porfiriato tuvo varias concentraciones de tierras en manos de hacendados, lo que llevó a movimientos agronomistas que peleaban por esas tierras, se quejaban porque muchas de sus tierras eran arrebatadas por hacendados, por el gobierno, bajo ciertas leyes. Por otro lado, las leyes autoritarias generaron un gran descontento entre los campesinos, obreros y trabajadores humildes. Esto fue clave para el estallido de la Revolución Mexicana. Buenas tardes, maestro Paulino. Yo soy Jimena Alexa Cayochalé del 1403 del equipo 4 y hoy voy a hablarles sobre la modernización y el desarrollo económico de México durante el porfiriato. Durante el porfiriato, México experimentó un gran desarrollo económico gracias a la inversión extranjera, al igual que tuvo un gran desarrollo en su infraestructura. Un ejemplo de este podría llegar a ser el ferrocarril, el cual permitió que el país esté conectado mediante vías, lo que facilitó la movilización de productos y materiales alrededor del país. También se modernizaron puertos y surgieron nuevas industrias. Durante el porfiriato llegó a varias ciudades de México la electricidad, lo que marcó un gran cambio en la vida humana. Estas medidas promovieron el desarrollo económico y el comercio en México, aunque un punto negativo en esto es que la mayoría de ese dinero se iba a las élites de México y a las empresas extranjeras, lo que hacía que la mayoría de mexicanos vivieran en la miseria. Hola maestro, mi nombre es Aarón García Morales y soy integrante del equipo 4. Bueno, mi tema es las causas culturales del porfiriato. En el porfiriato, las transformaciones culturales estuvieron marcadas por el positivismo, una corriente filosófica que impulsaba la ciencia y el progreso como pilares del desarrollo social, en una época donde este tema no estaba muy bien marcado, que digamos. Las élites en esta época también tuvieron una cultura algo diferente al usual en México, ya que estas habían adoptado la cultura europea, principalmente la francesa, y esta influía demasiado en aspectos como el arte, la música o la moda en su época. Ciudades principales también habían experimentado un gran cambio, ya que se había fomentado mucho la construcción de monumentos, como lo son el Palacio de Bellas Artes y la Columna de la Independencia, dándole un toque moderno y demasiado imponente a México. Se promovieron eventos culturales y la educación científica y técnica para aumentar más que nada el conocimiento del país, aunque estas se dirigían a la élite del país, en este caso gente de altos recursos. Esto dejó marginado a la mayoría del país, ya que aunque esta época fue próspera para el país, aún así la mayoría de población seguían siendo sectores no de muy altos recursos o directamente por los indígenas, los cuales quedaron marginados gracias a que toda esta educación dirigía a la gente que podía costearlo. Una de las principales características del régimen fue que buscaba la paz y el orden que Díaz había logrado mediante el control autoritario. El ejército, la policía y un sistema judicial manipulado fueron claves para poder reprimir a los rebeldes y los movimientos sociales.
Y aunque esta estabilidad permitió el crecimiento económico, también provocó la pérdida de libertades individuales y una gran desigualdad social, ya que mientras las élites y los inversionistas se enriquecían, los obreros y los campesinos fueron explotados laboralmente, trabajando en condiciones precarias. Los terrenos comunales fueron despojados a las comunidades indígenas mediante la ley de la desamortización, lo que ocasionó un gran descontento social y fue sembrando las semillas para lo que conocimos como la revolución. El porfiriato tuvo un gran impacto en México, que durante ese tiempo hubo un gran avance económico, trayendo ferrocarriles, fábricas y electricidad para la población mexicana. Pero a base de esto también hubo una desigualdad, ya que los pobres eran tan pobres que no se podían beneficiar de esta modernización, y los ricos pues se hacían más ricos, mientras los pobres se hacían inclusivemente más pobres. El gobierno del Porfirio Díaz fue un gobierno autoritario, haciendo que no hubiera libertad de expresión ni derecho para los trabajadores, o sea que no tenían ningún tipo de derecho si tenían algún tipo de lesión o en esos casos. Esto causó un descontento para los mexicanos, que llevó a la Revolución Mexicana, y esto que tuvo un gran impacto, ya que a día de hoy se sigue viendo los avances económicos y sociales que ha traído